Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando un nuevo debate, cierre de semana de debates de Así Son las Cosas. Esta semana que ha sido particularmente protagonizada por la política en el centro y sur de la provincia de Córdoba, a partir de la importancia que tiene un sector, el de la producción agrícola-ganadera, y que muchos ponen la mirada en las determinaciones que el sector establece en torno de un escenario electoral que está cargado de incertidumbre rumbo a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Vamos a hablar sobre todo de, el campo está advirtiendo que la mayoría de las opciones electorales con posibilidades en las urnas que se vienen están enviando discursos que no son todos los claros que el campo está esperando. Y esto lo ha planteado Confederaciones Rurales Argentinas, que representa un sector del campo. En general, el campo está recibiendo desde las actividades electorales en marcha claras señales de los escenarios que se vienen, o es más de lo mismo, es más confusión. En esto también nos va a nosotros la posibilidad de desarrollo con reglas claras de las actividades de toda la sociedad, porque saben ustedes que el campo es determinante, influyente en buena parte de la vida de los cordobeses que habitamos esta parte de la provincia. Así que vamos a hablar de esta cuestión. Los partidos políticos, los que tienen chances concretas, ¿le están diciendo cosas realistas al sector agropecuario o le están diciendo cosas para seducirlo y que después son imposibles de cumplir? Bueno, de esto vamos a hablar con distintos actores. Va a estar el vicepresidente de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, vía Zoom. Ya lo vamos a saludar a Gabriel de Rademacher, pero también estará el presidente de la Sociedad Rural Río Cuarto. Está el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Heraldo Molleta. Gracias por venir. Que esta semana ha tenido a la Sociedad Rural como epicentro de actividades electorales. Claudio Demo, que durante mucho tiempo participó de Federación Agraria y hoy está en FECOFE. ¿Qué es FECOFE? Es la Federación de Cooperativas Federadas, una parte de Federación Agraria. Y también de la Mesa Alimentaria Argentina. Y también integrado con la UTT y el Movimiento Campesino, hacemos la Mesa Agroalimentaria Argentina. Otro sector de la producción agrícola ganadera. Más enfocado a lo que es el mercado interno argentino. Bueno, y como yo sé muy poco de campo, lo he traído a Germán Dinari, que es el que más sabe de esto por estas tierras. ¿Cómo está, Germán? Todo en orden. He vencido mis prejuicios de tener que aceptar un hincha de San Lorenzo en la mesa, pero bueno, cuando uno necesita a alguien que sabe de campo... Claro, además es bueno que traigan a los padres. A los padres, tener cerca a los padres siempre es muy bueno. Claro que sí. Bueno, quiero mostrar una foto que Germán subió, es el responsable de la cuestión agrícola en LB16 y en el portal Valor Agregado. Con un teleprompter Larreta dice lo que va a generar si es presidente del sector. Lo mostró como, sí. ¿Con qué idea? ¿Con la idea crítica de que no están convencidos de lo que dicen, se lo tienen que escribir? A ver, yo escucho muchas propuestas en relación con cada uno de los actores sociales que tienen que ver con el sector agropecuario. Vos escuchás distintas propuestas. Yo escuché la semana pasada que todos los gobernadores, por ejemplo, se reunieron con el presidente de la Rural Argentina. Escuché a los candidatos a presidente y todo el mundo habla de bajas retenciones, todo el mundo te dice que la bajo a cero, Milei te dice que dolarizo todo. Entonces yo le preguntaría a Milei, pero Milei, ¿qué hacemos con los filoteros? ¿Sí? Digo, pregunta que uno no de chicana, sino pregunta que uno va haciendo. Realistas, digamos. Realistas. Sí, que Realistas. De solución de los problemas. Solución de los problemas. Y lo de Horacio Rodríguez Larreta el otro día cuando fui a cubrir, yo digo, alguien que va a ser presidente de la nación, me impactó, escribí mal la palabra teleprompter, acá, aclaro, lleva una M, me impactó lo del teleprompter porque digo, si alguien que es candidato a presidente le dice al campo, viene al campo ante un contexto bien de campo, porque estábamos en el medio de un campo, y un campo que es hermoso y produce y exporta, que después lo hablamos, pero en ese campo yo veo que un teleprompter le va diciendo, voy a hacer esto en el SENASA, esto de acá. Y yo, está bien que tengan una ayuda de memoria. Ahora, ¿es realmente genuina una propuesta con teleprompter, Guillermo? Esa es mi duda. Esa es mi duda. Bueno, a mí eso después lo terminé corroborando porque tuviste la oportunidad de hacer una nota sola y le preguntaste dos cuestiones. Ley de semilla. Ley de semilla y la cuestión de carnes. Y en las dos
cuestiones, la ley de semilla le terminaste explicando vos a él que era Sí. la ley de semilla, y Sí. la cuestión de carnes terminó recibiendo la ayuda Ingaramo. de Ingaramo, un refuerzo. Claro, a ver, Es cierto que un candidato a presidente, un presidente no puede saber, puede de saber todo, todo, no puede saber todo. en Pero eso- si vos vas a un sector puntualmente a ofrecerle Claro, tus pero- respuestas, hay mi discusión y a ver, no es mi bronca, sino mi duda, que calculo que debe ser la del hombre de campo. Es decir, muchachos, pero esto le cabe a Larreta, a Milei, a Bullrich, a Massa, a Grabois, a todos los presidentes. No pueden saber de todo. Y en eso coincido con vos. Ahora, si vos no sabés que en Río Cuarto se produce ganadería, se produce bioetanol y que el campo tiene que tener una ley de semilla, tiene que tener una ley de semilla. Están cajoneando la ley de semilla hace mucho en diputados. por lo menos saber qué hay que hacer con eso, ¿no? Claro, hoy, Guille, hoy no hay tecnologías para el sector agropecuario como tiene Brasil, Estados Unidos, por ejemplo, porque no está la ley de semilla. Y las empresas no van a rigar. ¿Y sabes qué? Digo, ya sé que ustedes quieren ser la figura, los candidatos a presidente. Ahora, ponelo a Jorge Ingaramo al lado, que te lo explique. Si no está mal que un presidente tenga asesores. No, pero además hay que, una cosa es, vos te levantás a la mañana un día y al otro sos candidato a presidente, bueno, no podés aprender un día, pero hay gente que viene preparándose Sí, 4, claro. 5, 6 años, Sí. y el sector agropecuario es fundamental. Voy a saludar a Gabriel de Rademarker, un gusto, Gabriel, bienvenido al programa, ¿cómo le va? Pero ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le van a ustedes? Muchísimas gracias por el contacto y muchas gracias a los amigos allí que están presentes en el estudio. Bueno, CRA ha advertido respecto de esto, ¿no? Falta claridad en las propuestas de los candidatos, aunque no estén de acuerdo ustedes con alguna de esas propuestas, pero entienden que no saben, no quieren decir lo que van a hacer, no pueden decirlo. ¿Cuál es la opinión de CRA? Mira, hay una preocupación muy grande justamente por la falta de claridad de las propuestas. Todos coinciden, al menos la mayoría de los presidenciables, en que es necesario llevar la economía, la macroeconomía, a un sendero de normalización, a buscar un tipo de cambio único, a eliminar los derechos de exportación, a eliminar distorsiones que son regulaciones distorsivas en los distintos mercados, prohibiciones de exportación y demás. Lo que pasa es que si analizamos cuál es la dinámica de la producción agropecuaria, en todo el país, CRA representa 16 confederaciones de lo más variable de las producciones regionales, producciones extensivas, producciones intensivas, producciones de carne, producciones de granos y demás. Todas las producciones tienen el mismo marco de incertidumbre y de dudas. ¿Qué va a pasar teniendo en cuenta, particularmente en los planteos agrícolas, que vamos a emprender una siembra, un planteo productivo con un gobierno y vamos a cosechar eventualmente con un nuevo signo político? Uno imagina que va a haber un cambio de signo político o con otro presidente directamente. Entonces lo que tenemos que mínimamente conocer es cuáles van a ser los horizontes de esos cambios propuestos, porque mucho de eso tiene una directa relación con la capacidad de inversión que podamos hacer y el paquete tecnológico que podamos poner a disposición de la próxima campaña. Y mucho de eso tiene que ver con el resultado productivo al que podamos apostar. Entonces, no tener en claro concretamente cuáles van a ser los plazos, los tiempos en los cuales, más allá de lo discursivo, vayan a llevar adelante los planteos económicos, genera el mismo marco de incertidumbre que estamos viviendo desde hace tanto tiempo. ¿Eso por qué cree que pasa, Gabriel? ¿Por qué cree que no tienen en claro todavía? ¿Porque desconocen la esencia de los problemas del campo? ¿Porque no le pueden decir lo que van a hacer? Porque si no estarían, resignando posibilidad de un potencial electorado. ¿Qué intuyen? Mira, la Argentina tiene, después de 22 años prácticamente de existencia ininterrumpida de derechos de exportación, el vicio de buscar hacer caja a través justamente de este impuesto tan distorsivo, tan injusto, que le pone un techo tan grande, tan marcado a la producción. Y los eventuales gobiernos, eventuales candidatos, tienen miedo a perder esa caja que es de muy fácil recaudación. Y quienes se ven ya con aspiraciones de llegada al poder,
pretenden mantener esa caja o parte de esa caja en el tiempo, antes de emprender los cambios drásticos en la economía que hay que hacer para reducir y eliminar el déficit fiscal, que presupone un ajuste, por ejemplo, de gastos de la política, por ejemplo, de disminución de ministerios, por ejemplo, de publicidad. Entonces, ¿están realmente dispuestos a llevar adelante esos cambios o nosotros desde el sector agropecuario vamos a tener que seguir siendo sostén de esta economía que no existe en otra parte del mundo? Gabriel, yo le abro el juego a Germán si tiene pregunta, pero antes que vaya a la de Germán, ¿qué ministerios eliminaría usted? A ver, hay que unificar, no podemos tener semejante cantidad de empleados públicos dependiendo de un aparato del Estado totalmente superpoblado y totalmente grande para lo que es la economía del país. No nos metamos en cuestiones de género, pero sabemos que hay ministerios que son altamente productivos, hay ministerios que tienen que tener y contemplar mucho la seguridad social, mucho la seguridad alimentaria del país, y que realmente en un marco de emergencia como el que estamos viviendo, debemos achicar al máximo, reducir al máximo los gastos, porque no puede ser que el ajuste del presupuesto venga únicamente del lado, como ha venido ocurriendo en los distintos y sucesivos gobiernos, únicamente del lado del aumento de la presión impositiva. Entonces queremos que nos digan claramente cuáles son los criterios que van a seguir de aquí en adelante, cuanto menos para el próximo ciclo productivo, para poder ajustar de allí en consecuencia nuestra capacidad de inversión, para saber hasta dónde vamos a poder aspirar a buscar un techo productivo o vamos a tener que continuar en buscar escenarios productivos de defensa, cuanto menos para no desaparecer, para poder seguir continuando en el sistema. Es tan sencillo como eso. ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Qué dices, Germán? ¿Cómo estás? Bien. Yo, si fuese periodista agropecuario, le preguntaría ahora a Gabriel qué le pediría a un candidato político. Digo, ¿le pedirías, por ejemplo, Gabriel, por el FETA, el fideicomiso triguero, de que se aclare esa situación? Porque, Guille, el 70% está yendo a una sola empresa. Entonces digo, ¿le pedirías eso del fideicomiso triguero o le pedirías, por ejemplo, a una economía regional como el maní, la eliminación de retenciones y algo para el maíz en esta zona de Río Cuarto con el bioetanol? ¿Qué le pedirías? A ver, un poco de todo. Yo creo que una mezcla de una cantidad de pedidos, y más que pedidos, de recomendaciones que se le pueden hacer al próximo ministro de Economía o al próximo candidato a presidente. Fundamentalmente, salir de todo ese marco de regulaciones tan distorsivas que no solo desincentivan la producción, sino que trasladan ingresos de un eslabón de la cadena a otro, y que han mostrado ser enormemente inconsistentes al momento de cumplir los objetivos que supuestamente tenían. El pan ha seguido subiendo y el pan está mucho más caro en términos de poder adquisitivo en nuestro país que en países vecinos, que no tienen todo este marco de restricciones y de regulaciones distorsivas que padecemos en la Argentina. No tenemos que irnos a Europa, no tenemos que irnos a Norteamérica, simplemente comparar lo que pasa en nuestros vecinos Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia inclusive, que tienen economías mucho más abiertas, mucho más proproductivas, tienen absolutamente abastecida la mesa de sus ciudadanos y pueden exportar mercadería al mundo y tienen un ingreso de divisas genuinas, fluido, no tienen el marco de regulaciones tan restrictivas como tenemos nosotros, y los índices sociales son enormemente mejores que lo que nosotros padecemos. Tengamos en cuenta que estamos en una situación social con un 40% de pobreza. Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar hacer es producir lo máximo posible y eventualmente acompañar el bolsillo de aquellas clases sociales más complicadas, pero no subsidiar desde el interior productivo, desde Río Cuarto, desde Córdoba, la energía eléctrica a un vecino de un country de Pilar, en Buenos Aires. Yo creo que hay distorsiones que son tan injustas, tan incongruentes, que son las que estamos pidiendo claridad de cómo y cuándo se van a eliminar.
Vamos a hacer un punto porque quiero sumar la mirada de Claudio, que representa otro sector de la economía ligada con el sector agropecuario. Que ¿ustedes también creen que en la mayoría de los candidatos las propuestas no son claras para el sector integral del campo, más allá de las entidades y su representación? No, yo creo que está claro el sentido de que hay una continuidad absoluta del modelo tal cual está hasta ahora y que les da vergüenza decirlo, entonces cada uno lo disimula como puede. Pero en realidad es eso, esto no hay ninguna posibilidad de cambiar nada, porque cualquier pieza que se mueva se desarma este conglomerado de injusticia, de complicaciones que tiene el país. Y Milei lo podría hacer. Milei me parece que lo que podría hacer es apretar el detonador de la bomba, ¿no? Creo que sería muy bueno para que en 6 meses esto sea un incendio y de ahí va a llover que sale, pero no, es un desastre. No más que eso. No, Milei no. Que terminaría afectando al propio campo eso. Por supuesto, al campo, a la ciudad, todo. No, o sea sí, que sí, digo, pero no es viable. A los sectores que reclaman beneficios para la ganadería, la agricultura, terminaría... esto que decía, es que la dolarización va a terminar afectando a gente del campo. Milei quiere apagar el fuego con nafta, ese es el tema. O sea, a un sistema neoliberal que está aplicado en el país y que genera la mayoría de estas distorsiones, él le quiere aplicar mucho más neoliberalismo. O sea, me parece que polariza más las clases sociales, las enfrenta y se incendia el país, me parece. ¿Se puede conciliar los intereses de los distintos campos, digamos, en el sentido de que de los sectores que están pidiendo potenciar la producción, mejorar el paquete tecnológico con los sectores más chicos, más postergados, las economías regionales? ¿Pero qué sería mejorar? ¿Cuál sería el paquete tecnológico? Bueno, yo conozco poco, a lo mejor me ayuda más Germán. Digo, es lo que yo escucho como discurso. Lo escuchaba recién hablar de la ley de semillas. La ley de semillas, realmente una modificación a esta ley de semillas es un robo descarado a los productores. O sea, a mí me parece... robo a los productores. A los productores. Hasta me parece como peligroso que un periodista agropecuario con tanto prestigio, cuando esté hablando de cambiar la ley de semillas. No, yo no hablo de cambiarla, Claudio. No. Yo hablo que digo que tiene que haber un marco regulatorio. Está la ley vigente. No, pero tiene que haber una ley vigente. ¿Por qué? Porque no hay tecnologías que estén ingresando nuevamente a la Argentina y quedamos atrasados. Es el discurso de las empresas. A mí las empresas me tienen sin cuidado. Mañana te traigo la tecnología si me cambias la ley. Estamos hablando de $1.000 millones que pasarían de los bolsillos de los productores a los bolsillos de 3 multinacionales. Pero ahí es donde el gobierno, a través del INTA, por ejemplo, es donde tiene que intervenir, porque si no, los productores más chicos, y tiene razón Claudio, quedan marginados. O sea, un productor hoy no puede comprar soja intacta, un productor, digo una marca y les pido disculpas y no está ese negocio. No hay problema. El INTA tiene las herramientas hoy de semillas para los productores, pero está condicionado por el modelo político que viene de la época de Menem, que no pueden liberar semillas al mercado, sino que tienen que venderle a las multinacionales para que ellos nos vendan los productos terminados nosotros. Heraldo, ustedes estuvieron sentados en la sociedad rural a Milei. ¿Esperaban otro discurso? Sé que generó mucho ruido la presencia de Milei en la rural. No, creo que la posición siempre de la rural ha sido recibir a todos los candidatos. Lo que pasa es que, bueno, dependiendo siempre de quién se trate, genera más ruido o no, pero nosotros estamos abiertos siempre a cualquiera que nos pida un espacio para venir a hablar con los productores y traer sus ideas. Así que a nosotros creo que no lo escuchamos, como escuchamos los otros días Larreta o como vamos a escuchar el miércoles Schiaretti, que también va a venir. Creo que no sorprende, fue el discurso que uno viene escuchando, con algunas reivindicaciones a políticas de los años 90, en aquel momento que vino acá. Es decir, él lo trajo en ese momento, vino con algunos referentes del menemismo y del cabalismo, que fue Roque Fernández, que estuvo con él. Políticas que en los 90 perjudicaron mucho al sector. Seguramente, sobre todo al pequeño productor. Al pequeño y mediano. Sobre todo al mediano. Porque el pequeño se refugió en el autoconsumo. Que cada vez el mediano y el pequeño, Heraldo y Claudio, corrígenme, cada vez tienen que ser más grande el mediano y el pequeño. Porque hoy, antes un pequeño productor era en 50 hectáreas. Hoy, si no tenés 200, te las manos. Exacto. Hay una cuestión de este tema de la discusión de las escalas hoy, y quienes todavía tenemos la posibilidad de andar por el campo, por ser productores, vemos que
que los campos tradicionales hoy están despoblados, terminan siendo unidades sujetas al arrendamiento de otros productores o de empresas. O sea, este modelo que hoy tenemos, que habla tanto de redistribución y de un montón de cosas, ha concentrado aún más, es decir, la tenencia de la producción. Entonces esa escala hace que los productores terminen siendo arrendando sus campos y viviendo de una renta. No sé ahora, el 80% de los campos están arrendados, ¿puede ser? Sí, entonces, eso en toda la Argentina. En toda la Argentina. Entonces, bueno, hay una... Perdón. No, dale. Hay una discusión más allá de la coyuntura de que hablemos de derecho de exportación o no, que ha llevado entre una política y otra una concentración, entonces, donde es muy difícil tratar todos estos temas, como dice Claudio, de ley de semillas, y a quién terminan beneficiando, si al productor, si a la gran empresa, si a... Bueno, tenemos el ejemplo del dólar soja, que terminó beneficiando a las exportadoras y no al productor, porque el productor no tenía ni el producto, y si tenía un producto a fijar tenía un valor diferencial. Entonces, bueno, hay toda una cuestión de un discurso y de una realidad que no se ve marcada. Y de hecho son los años que lleva. Te interrumpo. Y a los que hacíamos carnes para el mercado interno nos reventó, así, ¿no? El dólar soja. Así es. Claro. ¿Por qué? Le subió el maíz. Sí, subió el maíz, la soja. Yo perdí en el periodo del dólar soja, perdí alrededor de... vendí 150 cerdos y perdí 4.000 pesos por cada cerdo. Me anoté en la compensación, que según mis cálculos, digo, bueno, perdí 600, me van a devolver 300, pierdo la mitad, está bueno. Después de 6 meses me lo pagaron la semana pasada, 30.000 pesos. La compensación por los 600.000 que perdí por el dólar soja. Claro que al venir el dólar soja, Guille, inclusive, los productores que hacen, el que tiene maíz se lo guarda y vende la soja que está más caro. Es una cuestión de oferta y demanda. Y viste lo que yo te decía recién de cuando dicen, sacamos todas las retenciones. Está bárbaro, es un discurso hermoso. Estaría bárbaro. Ahora, ¿qué haces con Claudio? Lo dejaste pollo, fuera del sistema, carne. No hay más pollo, no tenés más cerdo. Hoy la producción de cerdo en Córdoba es un gran productor de cerdo. Pero Germán, el discurso dominante es saquen las retenciones. Sí. No, pero ¿cómo? ¿Cómo? Todo así de golpe no la va a poder sacar. Se puede sacar. Gabriel, ¿Puedo pasar un bocadito? Sí, Gabriel. El pedido de eliminación de retenciones va incluido dentro de un paquete de sugerencias que incluye claramente el pedido de eliminación de todo este tipo de intervenciones que yo llamo distorsivas, como fue el dólar soja, como fue las compensaciones, que tratan de parchar distintas intervenciones que generan distorsiones, que generan daños a un sector, en este caso al productor porcino, al productor de carne, al productor tambero, ni hablar, y que tienen como único objetivo la recaudación fiscal. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es ir a un marco de normalidad. Los derechos de exportación son una excepción absoluta en el mundo, ni hablar en el resto de América. Lo que nosotros estamos pidiendo y exigiéndole a los candidatos es un discurso de claridad. Como somos quienes tenemos que afrontar la ecuación productiva y cubrir los costos de una inversión en un marco de ausencia de crédito, de falta total de incentivos, en una instancia muy complicada climáticamente, queremos saber hasta dónde podemos invertir en virtud de cuáles van a ser las reglas de juego. Es muy difícil tener todas las incertidumbres juntas y apostar a una ecuación productiva. Entonces, si no las van a eliminar, si las van a eliminar en un marco de tiempo determinado, simplemente que sean claros, más allá de fijar nuestra postura absolutamente contraria a los derechos de exportación y a tantas distorsiones que hay en la macroeconomía, pero que sean ellos también claros en cuáles van a ser los tiempos y las propuestas que van a llevar adelante en su eventual gobierno. Esta semana, quiero preguntárselo primero a Claudio, FADA presentó en el Congreso Nacional, creo que en la Cámara de Diputados, las propuestas para el sector. 4 ejes: eliminación de las retenciones, eliminación del cepo
y de todas las restricciones y certezas, esos 4 ejes. Si eso se estableciese el lunes a la mañana, ¿qué pasaría el martes con la economía? Si sacan la retención al maíz hoy, el lunes Bio4 está fundido, por ejemplo. Así, de fácil. Esto se puede hacer volviendo a los 90. ¿Por qué? Y porque paga un maíz mucho más caro y no es competitivo para producir. Y ellos no regulan alcohol. el precio, además del Y no etanol. regulan, claro. Te lo regula el gobierno. Esto se puede hacer. Pero si bajamos. los dueños de Bio4 no son miembros de FADA también. Eso es lo que me llama la atención. Esto se podría hacer con un dólar como en la época de Cavallo. Si hacemos un dólar subvaluado, que sea un solo dólar para todo, ahí sí, saca las retenciones, no hace falta retención. Si un obrero argentino gana lo mismo que un obrero francés, listo, ya está, no hace falta retención. Y la otra pregunta... Bueno, pero eso fue una ficción de los 90, Sí, que claro. destruyó a los Sí. pequeños productores. Sí. Sí, ibas a decir, Un mal ¿no? recuerdo. La pregunta mía... Fue también una obstinación, lo que en un momento generó una explosión productiva, después el mantenerlo fijo en el tiempo fue lo que generó una distorsión adicional y un tipo de cambio que no era real. Era La ficticio. convertibilidad, Y eso- dice usted, Gabriel. Claro, y Claro. eso es lo que nos termina perjudicando después. Bueno, pero es que la convertibilidad fue una ficción desde el comienzo porque se mantuvo gracias a vender la joya de la abuela y planchar la economía a niveles nunca antes vistos, que potenció alguna alegría porque íbamos y el Dame 2 y nos hicieron creer que estábamos en un lugar que no estábamos, pero después quedó lo que todavía estamos padeciendo. Entiendo que todavía las consecuencias las estamos padeciendo. Eso era, corríjanme muchachos, un tanque, un tanque de gasoil. Así, no, eso fue antes todavía. ¿O antes? O antes, sí. Bueno, Eso fue antes. Pero y, era la más- economía sometida a la política. Claro. Es lo más grave. Y ahora... Me gusta ese Sí. concepto. Gabriel, ¿usted no cree que tenga que la economía someterse a la política o la política debe tener decisiones sobre la economía? La política debe dirigir y regular y dejar fluir a la economía, pero no puede condicionarla en los términos en los que los está condicionando en este momento o como la condicionó durante la convertibilidad. Porque si no, generamos este tipo de espacios y Pero escenarios totalmente en la ficticios. convertibilidad la economía condicionó a la política. El hombre fuerte en la convertibilidad era Cavallo, no era Menem. Cavallo no hubiera existido sin Menem. Cavallo necesitaba un político fuerte atrás que respaldara ese tipo de decisiones. Yo creo que más que ver si la política dependía de la economía o la economía de la política, fueron las consecuencias, y volvemos a lo mismo, son las consecuencias que vivimos hoy. Tenemos un sistema productivo que demanda las medidas porque creemos que es el sistema productivo agropecuario es el que más rápido puede dar respuesta. Después podemos discutir cada una de las economías y ellos lo saben. Es decir, con pocas señales a lo mejor ellos pueden lograr en este año de coyuntura tener una producción que se va a centrar exclusivamente en lo agrícola, que es maíz, trigo y soja. Olvidémonos de la ganadería, olvidémonos que no sé cómo vamos a subsistir los ganaderos, es otra. Ellos van a apostar a eso. De hecho, hubo récord de venta de Hacienda. Y claro, con un año de sequía no hay y parable de con comer, precios, no hay parable de con precios que hace... Ese es el otro condimento, Claro, la sequía. Pero la sequía debería ser en la producción, no debería ser un problema. No debería ser, sí, No sí. debería ser un problema porque es una regla con la cual convivimos Claro. desde que decidimos ser productores. ¿Y Esto por qué lo es? es una regla natural. O sea, No, ¿por qué es un problema entonces? ¿Por Y qué? es un problema porque hoy vos no tenés el 30% de derechos de exportación de soja o de los otros productos que deberían ser caja que el productor tendría que tener para afrontar estas contingencias, no las tenemos. Y tendríamos que estar... No hay una política anticíclica, digamos. Pero es que no podemos resolver en 22 años, como dijo Gabriel, los derechos de exportación, donde tenemos en el Congreso de la Nación miles de proyectos de baja de derechos de exportación y seguramente con todo lo que se podría hacer para bajar la... ¿Qué nos vamos a poner a discutir algo de un seguro anticíclico? Gabriel, Tenemos que empezar por lo básico. con el gobierno de Cambiemos anterior, con más que habían confiado que eso iba a ocurrir, primero bajaron, pero después volvieron a apelar. ¿Ahí hubo una oportunidad perdida? Absolutamente, absolutamente. Y hubo, yo creo que una iniciativa sin conocer realmente cuáles iban a ser las consecuencias de un planteo económico que no estaba aprobado, ni mucho menos. Siguieron generando incertidumbre. Lo que estamos
pidiendo ahora es un marco mínimo de certezas, ni promesas tiradas al aire, pero sin dejar de marcar nuestros pedidos, nuestros requerimientos, nuestras necesidades y nuestros consejos hacia los dirigentes. Necesitamos un marco de certezas en el cual llevar adelante nuestra producción. Escuché algunos comentarios, lo voy a citar porque no sé qué grado de conexión tiene con los factores a los que va a aludir en sus afirmaciones. Jorge Asís ha dicho que lo que se conoce como el círculo rojo, el poder real en la Argentina, dice que si quedan en las PASO las opciones de Massa o Rodríguez Larreta, si quedan esas dos opciones, el país, gane quien gane, 48 horas después cobra impulso. ¿Tiene algo de verosimilitud eso? ¿Tienen expectativas, Gabriel, ustedes? Porque ustedes ponen la sospecha también si tanto Massa o Rodríguez Larreta tienen ideas claras para el sector. ¿Cuál Massa? Bueno, el último. ¿Cuál? El último. ¿El de la mañana, el de la tarde o el de la noche? Bueno. No, necesitamos, por eso digo, necesitamos certeza en los discursos. Bueno, si yo le pongo, si pongo en ese lugar a Patricia Bullrich, me hubiera dicho lo mismo. ¿Cuál Bullrich? Seriedad y certeza en las propuestas. Bullrich yo creo que tiene, uno puede estar a favor o en contra, pero tiene una trayectoria en cuanto a las propuestas. Pregunto cuál Massa, porque Massa un día Bullrich tiene una trayectoria en que no le entendí. En cuanto a sus propuestas. Ajá. Le está faltando también una definición clara de los tiempos en materia económica, ¿no? No caigamos tampoco en el facilismo de las promesas que después no pueden cumplir, como le pasó a Macri. Sí, sí. ¿Querías decir algo, Claudio, respecto a lo de Massa? Massa Rodríguez Larreta. No, me refería a Bullrich. Digamos, el trayecto de Bullrich es mucho más amplio que el de Massa, nada más que más tiempo, de ser montonera a ser de la ultraderecha conservadora. Digamos. Sí, pero da más confianza, parece eso, hoy. Pareciera que sí. A muchos sectores, sí. No, yo digo más. Yo creo que acá la cuestión es sencilla. Ya está acordado que el presidente es Massa, el poder económico. ¿Para qué vamos a votar entonces? El poder económico argentino resolvió ya que es Massa el presidente, ¿sí? Me parece. Yo no comparto. Yo creo que no hay que minimizar el voto del pueblo. No. Pero me parece que están atados. El pueblo argentino está atado a que conduce a eso. Y va a ser la continuidad del modelo tal cual está y no va a haber cambio de nada. ¿No coinciden, Germán? Tampoco. No, porque gracias a Dios si hay algo que nos da la democracia es esto. Cuando vos llegás al cuarto oscuro, pimba, y podés votar quien querés. ¿Viste? No. Venía ganando tranquilamente espacio en Milei, ¿no? Venía con varios cuerpos adelante y había un coro de gente que lo aplaudía en esa carrera. Y hasta que un día dejaron de aplaudirlo y empezaron a ponerle obstáculos para que tropiece. Entonces, ahí alguien tomó una decisión, no sé quién. A Milei lo inflaron para obligar a todo el peronismo a votarlo a Massa. Para convencer a los kirchneristas que Massa es el mejor candidato. ¿Coincide, Gabriel, con eso? Lo que pasa es que una cosa son los cantos de sirena y los discursos que tratan de ser seductores, y otras cosas son cuando tiramos el cable a tierra y les pedimos justamente la claridad de las propuestas. De promesas estamos cansados. Entonces, que nos cuenten claramente qué y cómo van a llevar adelante para tener idea de a qué candidato elegir. Después tenemos la soberanía del voto popular en el cuarto oscuro. Hay uno solo que tiene propuesta hasta ahora, que de acá no se habló en esta mesa. Recién Claudio me decía, es el discurso de las empresas, y yo digo, ahora me van a decir que soy peronista. Ahora, nos pasa a los periodistas. Si hacete esa aclaración es porque sos. Sí, claro. Sí. No, ¿para qué? Cuando le hice la nota a Larreta, sos pro, ahora voy a ser peronista con lo que voy a decir. Hay un solo proyecto fehaciente en la Cámara de Diputados que en esta mesa me gustaría a ver qué opina Gabriel, Heraldo y Claudio, que es el proyecto de Juan Schiaretti. Hay una sola propuesta, y que es que se tenga la retención a cuenta de ganancias. Y en esta onda de Juan Schiaretti, con un ministro como Sergio Busso, que está muy alineado con el sector agropecuario y de buena relación. Por eso quiero saber qué opina Gabriel, qué opina Heraldo y Claudio acerca de esto. El que quiera. Yo lo que quiero... perdón. Sí, Claudio. Yo lo que quiero decir que el campo no es una misma cosa toda.
Este modelo que empezó hace 20 años, este modelo que actual hace 20 años, arrancó con la curva de precios internacionales de los granos, que se dispararon, triplicaron y están sobrevaluados. Después de 100 años de ir a la baja, tuvieron un salto con el saltito del 72 en la época del anuncio, que fue anterior a este. Bueno, este modelo que se consolidó así, tiene un alto porcentaje de inversores no productores, inversores financieros, capital financiero, son los pools, o sea, gran parte de esto. No, pero además, por sobre la Argentina, en el mundo hay sectores financieros, sí, pero digo, no es lo mismo. Las corporaciones, los fondos que ponen plata y sacan plata para hacer subir y bajar los precios. Claro, pero no es lo mismo el productor agropecuario que había hace 30, 40 años, que era el productor conocido acá de Río Cuarto, que nos llama todo. Hoy, gran parte de esa agricultura está hecha por dinero de interés financiero. Entonces, cuando vos decís, le vamos a achicar la ganancia a ese sector, le estás achicando las ganancias a un capital financiero. Ahora, en el mismo momento estás perjudicando al productor real, legítimo, pero de todos acá. pagan ganancia, Claudio. Sí. Por eso, vos pagás ganancia, yo pago ganancia. Digo, ¿están de acuerdo con el proyecto de Schiaretti? Porque dice, yo te agarro las retenciones y te lo meto como impuesto a las ganancias. El proyecto, de los proyectos que conocemos, creo que es un poquito el que más convence por ese tema de que vaya cuenta de ganancia es coparticipable, la provincia se verían beneficiada. Este proyecto lo llevaron a la rural los senadores de la provincia, debe ser alrededor de 8 o 9 meses o más. Y está ahí. O sea, también tenemos un poder legislativo que... Bueno, porque hay que tener mayorías, ¿no? No solo para la votación, sino para impulsar un tema. Me gustaría aclararte que algo que yo no sé si quedó claro y que los otros días en la reunión con Larreta, cuando explicaba que había que dar certezas para achicar la brecha cambiaria en los primeros 6 meses, así medio en la nebulosa, y que hasta que no se diera un equilibrio fiscal, no iban a empezar a bajar las retenciones. Bueno, con otro tipo de medidas, hablando del tema laboral y eso, y en un momento dijo, bueno, pero hay que aclarar y ser claros que ninguna de estas medidas es posible si no tenemos un Congreso que apruebe las leyes que hacen falta. Claro. Bueno, entonces uno le entra a generar una duda. Bueno, pero esa es la democracia, Heraldo. Esa es la democracia. Claro, esa es la democracia. Ahora, otra forma es hacerlo de manera autoritaria. Y me parece bárbaro que sea por ley. Lo que pasa es que los congresos no han sido lugares de debate, sino escribanías de los gobiernos de turno. Claro, y además porque hay problema. algo que nos pasa en todos los sectores también con que hay un paquete de medidas que son beneficiarias para el país, que hay que acordarlas. Pero es decir, che, mirá, tenemos que ponernos de acuerdo con esto no lo vamos a tocar. Después hay un... Pero a veces cuando hablamos que el Poder Ejecutivo tiene influencia sobre el Poder Judicial, la independencia de poderes, bueno, está a las claras que el Poder Legislativo no está teniendo la autonomía que tiene que tener, sino que siempre es presionada por los ejecutivos. Entonces terminan los proyectos durmiendo en cada una de las cámaras. Tienen margen para hacerlo, ¿eh? Tienen margen, digamos. Podrían hacerlo. Yo creo que sí. En una comuna, en un consejo deliberante, en la legislatura o en la nación. Y en algún momento, charlando con algún periodista, yo siempre dije que por ahí el sector tiene que cambiar la forma de reclamo. Porque por ahí la forma de reclamo termina siendo periodística o nos enojamos en las entidades y hacemos catarsis. Pero no llamamos a los legisladores. Yo siempre, lo que te acabo de decir, vinieron con un proyecto que era el momento, está bárbaro, aplaudimos, sacamos la foto y no hemos llamado a decir, che, pero ¿y por qué no se trató el proyecto? Porque el otro no quiso, porque hay otro opositor, porque te pidieron que lo duermas, pero no somos nosotros, los legisladores son los reales representantes de cada región, no somos nosotros capaces de llamarlos para pedirles explicaciones cuando las cosas no salen. Completemos la ronda de la pregunta que hizo Germán respecto de si ese proyecto de bajar las retenciones de Schiaretti es viable. No, tendría que pensarlo, la verdad que no lo tengo. Es tener las retenciones como un bono a cuenta de ganancias. Sí, entiendo y me parece así, en términos generales a lo mejor sí, pero no sé, tendría que... Gabriel sé que lo conoce. ¿Gabriel? Sí, por supuesto que uno está a favor de cuanto menos inicie la discusión de la normalización a la que tiene que llegar la macroeconomía. Es un proyecto del que después se puede discutir si es largo, es corto, si se puede hacer más rápido o más lentamente, pero claramente no ha sido de interés de ningún otro espacio político el ponerlo en discusión porque le quita caja
le quita caja, y caja muy fácilmente recaudable a quien pueda estar en el poder. Entonces valoro mucho la iniciativa del espacio de Schiaretti de ponerlo en discusión, y ojalá realmente se pueda discutir en el Congreso. No nos olvidemos que cuando el Congreso quiere discutir medidas favorables a algún espacio político en particular, rápidamente se acondiciona para lograrlo. Y no nos olvidemos también que en un primer momento los derechos de exportación fueron fijados, subidos y modificados cuantas veces quisieron, únicamente por decretos presidenciales. Entonces, cuando hay voluntad, las cosas se pueden hacer. Sí, cuando hay voluntad y volumen político también, ¿no? Porque hay que tener volumen político, porque como está hoy la sociedad argentina, me da la impresión que el que venga a gobernar va a tener que sentarse a negociar con todo. Quedó demostrado en Córdoba, ¿no? El resultado de Córdoba quedó demostrado que esto, bueno, está claramente establecido, y yo creo que es bienvenido. Lo que pasa es que no sé si estamos a la altura de las circunstancias para sentarnos a negociar un grupo de medidas. A mí me sorprende esto que dijo Claudio, es decir, están pidiendo las retenciones de FADA. Los miembros de FADA se fundirían con Bio 4 si les eliminan las retenciones. Bueno, pero ahí también entra la ley de biocombustible y corte, hay un montón de cuestiones que seguramente, que a lo mejor lo tienen seguramente la deben tener estudiadas. Eso es lo que yo le pregunté a Larreta. Digo, ¿qué van a hacer con los cortes de bioetanol? Porque, ¿y qué te dijo? Y políticamente hoy se está beneficiando al sector de caña de azúcar, no el de maíz, porque le daban más. Brasil tiene, corregime Gabriel, el 25, si no me equivoco, en bioetanol. Hoy acá tenemos el 12. Entonces, tienen que subir los cortes, y hay un lobby de las petroleras, esto hay que decirlo, muchachos, también hay un lobby de las petroleras que no dejan subir la. Bueno, pero vos como gobernante del país tenés que articular todos los sectores, digamos. Creo que Río Cuarto es el mejor ejemplo de esto. ¿Saben cuánto no vale te el puedes sentar gasoil en una en mesa Argentina? todos juntos como el Consejo Económico y Social a negociar las cosas? Río Cuarto es el ejemplo de esto. Te decía Gabriel, perdón. ¿Cuánto vale el gasoil en Argentina? 70 centavos de dólar, del dólar de verdad, ¿no? ¿Saben cuánto vale en Uruguay? $1.90. Claro. En Uruguay, en el resto del mundo. Y cuando no hubo gasoil. ¿Y eso qué significa, Gabriel? ¿Que le gustaría vivir en Uruguay? No, significa que el marco de regulaciones que hay que desarticular es tan grande que no podemos tomar una sola medida y tratar de justificarla. El problema es que cuando nosotros necesitamos combustible para poder llevar adelante una siembra, no lo tenemos porque no hay una capacidad productiva dispuesta a hacerlo a 70 centavos de dólar. Sí, está claro, está claro. Entonces vivimos de regulación en regulación en lugar de propiciar una normalización de la economía como viven en el resto del planeta. Quiero poner la mirada en la pequeña economía regional. ¿Hoy está tenida en cuenta, Claudio? No, para nada. ¿Y cómo sobrevive? A ver, yo decía hace un rato de la producción de cerdo. En reducción éramos 15 productores de cerdo familiares, quedamos 3. Y los 3 porque somos muy porfiados, pero nuestra porfía se parece más a la estupidez que a la porfía, ¿no? Es decir, no hay una protección para nada. Es decir, los colegas ¿Y por qué desaparecieron los 12 restantes? Y por la cuestión de la pérdida, no pudieron soportar la pérdida. Yo aguanté más porque tengo maíz propio. Parte del año tengo maíz propio, entonces aguanté más. Pero los que tienen que comprar maíz no pueden soportar. Bueno, y así sobreviven las grandes empresas como Avex, porque tiene otras escalas, tiene otros complejos de subsidios, pero cualquier productor de aves, de gallinas, se funde. O sea, hay demasiados desequilibrios entre el mercado externo y el mercado interno. Y los productores de alimentos para el mercado interno la padecemos grande. Y en general somos los productores de menor escala. ¿Vos arrendás campo? Parte propia y parte arrendada de mis hermanos. Les quiero preguntar a todos, porque a mí ese número del 80% del campo arrendado me da la idea de que generó un lugar de confort en mucha gente que volvería a trabajar el campo propio. Yo, por ejemplo, disculpame, yo tengo 40 hectáreas propias y ocupo una parcela de 100 hectáreas que son de mis hermanos. Sí. Discutimos semanalmente con mi hermano. Me dice, estúpido, ¿cuándo te vas a dejar el campo y lo alquilas todo para soja y te vas a vivir al pueblo y no renega más? Porque hoy el productor pequeño que
que trabaja con 100, 200, 300 hectáreas, no es viable porque tiene mayores costos, todo le sale más caro. Alquilarlo. Es mucho mejor negocio, pero pasa que tenemos una identidad de Chacarera, una identidad de productor. Yo sé que estoy perdiendo, pero voy a elaborar el campo porque a mí me encanta estar en el campo que tiene 100 años mi familia trabajando. Y si yo ese campo lo alquilo, se me cae el galpón, la casa, se destruye todo. Y en 40 hectáreas... Desaparece tu vida, digamos. Exacto. En ese campo trabajo un empleado asalariado y yo, en 40 hectáreas, o poner 100, un puesto y medio de trabajo. Salite a los campos vecinos y hay menos de uno cada 1000 hectáreas. Son dos países la distintos. gente que alquiló a trabajar el campo si hubiera condiciones? Hoy cuesta creerlo, ¿no? Está difícil. Cuesta creerlo. Hay un problema de infraestructura en los campos que se ha perdido. Se cayeron las casas. Hay un problema de infraestructura, de camino, es cultural, ni siquiera es económico, ¿no? No, es cultural. Lo que pasa es que y esto, uno por la historia de sus padres y lo que ha vivido uno, creo que esto se generó un poco en los años 90, que hablábamos recién, con la falta de rentabilidad, que la gente dejó el campo por falta de rentabilidad, no por confort. El desánimo. No, se venían acá, compraban un remis. O una acción en la cooperativa de colectivo, era así. Bueno, cuando se reconvierte, porque todo este boom de la soja y de los commodities, no los aprovechó el productor. Algunos que subsistieron, claro, llegó tarde, digamos. Llegamos tarde. Entonces, los campos se fueron despoblando. En el gobierno, hablemos de la provincia de Córdoba, las escuelas rurales se cerraron. Entonces, hoy la infraestructura del campo, porque muchas veces te dicen, bueno, conseguí gente para trabajar en el campo porque no quiere, pero ¿y cómo llega una familia al campo si no tiene una escuela rural? Las redes eléctricas que había... No hay redes eléctricas, los caminos que, si bien en Córdoba hay todo un discurso de un mejoramiento de camino que es real, pero no alcanza. Pero de esto no se está hablando. La campaña no se habló de esto. No, ni se va a hablar. Ni se va a hablar. Porque aparte, es que del campo se habla únicamente como un elemento de recaudación, como un elemento extractivo, pero no hay un país en el cual se desincentive la producción agropecuaria como en la Argentina. En otros países del mundo se trata de mantener al productor, a ese pequeño productor agropecuario que vive en su chacra, que vive en su producción, para que no se vaya a las ciudades. Pero Gabriel, eso no está ocurriendo, no le están hablando a ese pequeño productor, no estamos discutiendo esto. Pero ¿cómo vamos a estar discutiendo esto si lo que estamos discutiendo es que dejen de... Lo que estamos pidiendo es que nos pongan en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad, que no nos sigan haciendo nosotros ser los pagadores de la fiesta del populismo, para decirlo en términos muy claros. Ahora, perdón, Gabriel, pero hay un 80% de los que alquilaron los campos que están beneficiándose de eso que usted describe. Ese 80% que puede ser propietario, no lo imaginemos como grandes terratenientes que viven en Miami y cobran su renta en la Argentina. Son productores de 15, 20 hectáreas que alquilan su parcela porque no le es redituable, no le alcanza para vivir. Entonces alquila su parcela, la mujer vive de su sueldo de maestra y él es empleado o es contratista, presta algún servicio. No nos quedemos con la visión. Y también hay una cuestión generacional pasado. Hay una cuestión generacional que los campos se van dividiendo por una cuestión y pasa esto, familiar, ¿no? Digamos. Lo que pasa es que en un contexto normal, quien se quedaba en el campo tenía la posibilidad de arrendarle a su hermano, como hace él, y las unidades seguían siendo bueno, tengo un último minuto, no sé si a alguien le quedó algo pendiente, pero quería que Heraldo... Bueno, ya está en marcha la nueva edición de la Sociedad Rural, o sea, ya están con la expectativa puesta, más allá de este escenario. No, la verdad que se lo he dicho a muchos de tus colegas, nos ha sorprendido en un año que empezamos mucho más temprano por cómo estaba el año, por una cuestión organizativa y realmente la respuesta de los expositores ante el contexto, porque vamos a la sequía y vamos a todo lo que viene ocurriendo, la respuesta de los expositores para ir es grandísima. Así que bueno, muy contentos, ya está prácticamente llena, así que los vamos a esperar todos ahí en septiembre. Eso es muy bueno. Bueno, gracias Gabriel por estar allí de lejos. Es más difícil participar en el debate, se lo agradecemos particularmente.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un Muy abrazo muy amable. grande. Claudio, gracias por venir, que dejaste una actividad. Gracias, Geraldo, muy amable. Gracias, Germán. Yo cuando quiero saber algo de tema agropecuario lo consulto a él y después hago exactamente lo contrario porque hincha San Lorenzo. Claro, y yo cuando quiero saber algo de fútbol te llamo a vos. Gracias, Germán. Gracias a vos, Guille. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Nos encontramos el lunes con un nuevo debate de Así son las cosas. Chau.